Salmo 143 en el verso 10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu espíritu me guíe por un terreno firme. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas acerca de la voluntad de Dios, porque todo hijo de Dios, toda hija de Dios quiere agradar a Dios haciendo su voluntad. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Qué bueno que estás aquí en el comienzo de esta nueva serie de enseñanzas acerca de la voluntad de Dios. Antes de ver la voluntad de Dios, vamos a ver qué es la voluntad. Cada uno de nosotros tiene voluntad o el derecho de usar nuestra voluntad. Voluntad lo que significa es querer, determinación, elección, inclinación, la capacidad de tomar decisiones. Es la facultad de decidir. También tenemos un libre albedrío y lo usamos para actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad. El libre albedrío es el poder, ¿verdad?, que tenemos para tomar decisiones según nuestra elección. Quiere decir que la persona no es obligada. El libre albedrío es que no es obligada, es libre para decidir. Pero entendiendo, esto es bien importante, entendiendo que toda elección, que toda decisión que tomemos tiene consecuencias, tiene sus consecuencias, ya sean buenas o malas. Toda decisión, toda elección que nosotros hagamos tiene sus consecuencias. Por ejemplo, Dios te presenta una elección y tú tienes la libertad de usar tu voluntad y elegir lo que tú quieres porque tienes ese libre albedrío. Deuteronomio 30:19 nos dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige. Dios es tan bueno que te dice: elige pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Así que todos tenemos un libre albedrío, todos tenemos una voluntad. Por ejemplo, Jesús tenía su propia voluntad. Mientras Jesús oraba, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Jesús tenía voluntad propia. Él pudo haber decidido no morir por aquellas personas, ¿verdad?, que le dieron la espalda, ni por nosotros tampoco. Pero él sabía que ese era su propósito y que vino a realizar la voluntad del Padre. Quizás su voluntad en ese momento, ¿verdad?, su querer en ese momento como humano era no querer pasar por lo que sabía que tenía que pasar, pero decidió seguir la voluntad del que le envió, del Padre. Así como Jesús, los hijos de Dios queremos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Sabemos que su voluntad es su palabra, ¿verdad? Está expresada aquí en su palabra. Eso lo entendemos, que la palabra de Dios, ¿verdad?, aquí habla de la voluntad de Dios. Sabemos que su voluntad está expresada en la palabra. En la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios. Pero ahí no me dice que voy a estudiar, ¿verdad?, o qué universidad voy a ir. Tampoco me dice qué trabajo es el que tengo que tomar, con quién me voy a casar o dónde voy a vivir. Señor, por ejemplo, ¿qué tú quieres que yo coma en el día de hoy? Eso tampoco te lo dice, ¿verdad?, específicamente ahí. Nada de eso aparece en la Biblia. Pero yo quiero hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Porque esas cosas no están escritas en la Biblia, pero hay otras que sí. Hay otras que sí, específicamente dice: la voluntad de Dios es esta, ¿verdad? Y lo vamos a ver en esta serie de enseñanza. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabes? A veces, esperando saber cuál es la voluntad de Dios, nos estancamos, nos detenemos y no hacemos nada esperando cuál es la voluntad de Dios.
Y Dios te ha dado una voluntad. Por eso quise empezar de que tú también tienes una voluntad. Dios te ha dado una voluntad para que tomes decisiones, para que elijas, para que decidas. Y tienes que entender, por supuesto, que en las elecciones y decisiones que hagamos, no todas siempre van a salir bien, ¿verdad? No todas siempre es lo que queremos, nos va a salir como queremos. Y quizás hasta no sea la voluntad de Dios en ese momento, pero aún así, Dios quiere que aprendamos a tener riesgos, que nos atrevamos a buscar, ¿verdad? A tomar decisiones. Dios quiere que nos atrevamos, que tomemos riesgo. En lo que vamos afinando nuestro oído a la palabra de Dios, ¿verdad? Al leer la Biblia, vamos afinando nuestro oído y entonces vamos conociendo más la voz de Dios en nuestra vida y vamos conociendo entonces cuál es su voluntad, porque su espíritu nos va a dirigir por terreno firme. Pero en lo que eso sucede, hay que atrevernos, hay que tomar riesgo. La Biblia nos da unos consejos magníficos para saber cuál es su voluntad. Vamos a comenzar con esto. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Vamos a comenzar. Romanos capítulo 12, en el verso 2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nos está diciendo, no vivan como vive el mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Aquí se nos da consejos para comprobar, otras versiones dice para experimentar cómo es la voluntad de Dios. Consejo número 1, no vivan como vive el mundo. No se amolden, no se conformen, no se adapten al mundo actual. No imiten las conductas ni las costumbres, ¿verdad?, de este mundo. No vivan como vive el mundo, nos dice la palabra. Ese es el consejo número 1, no vivan como vive el mundo. Consejo número 2, cambien su manera de pensar. Ay, este es bien importante. Cambien su manera de pensar. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Que haya una metamorfosis en nuestra mente, un cambio radical. Cambien su manera de pensar y de ser. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Mira el orden. Escucha bien. Mira el orden. Escucha bien. Este es el orden. Cambia tu manera de pensar y así cambias lo que estás haciendo. A veces queremos cambiar cosas en nuestra vida, ¿verdad? Cambiar hasta, ¿verdad? Quizás nuestro físico queremos rebajar un poquito más o queremos hacer cambios radicales en nuestra vida porque sabemos que si vamos por ese rumbo no vamos bien. Queremos cambiar lo que hacemos. Bueno, este es el orden. Para cambiar lo que tú haces, tienes que cambiar tu manera de pensar de ti. Para cambiar, ¿verdad?, lo que haces, primero tienes que cambiar lo que tú piensas de ti. El drogadicto, el alcohólico, el que mira pornografía o cualquier otra adicción, cualquier cosa que tú desees cambiar en tu vida, no va a cambiar hasta que cambies tu manera de pensar. La Biblia dice que como pensamos, así somos. Como pensamos, así somos. Así que hay que dejar que Dios, a través de su palabra, transforme nuestros pensamientos, transforme nuestra manera de pensar. Y así entonces se transformará nuestra vida. Para cambiar lo que haces, cambia primero lo que piensas de ti. Así que para experimentar, para comprobar la voluntad de Dios, número 1, no vivas como vive el mundo. Número 2, cambia tu manera de pensar. Y nos dice que así experimentaremos, comprobaremos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para sus hijos, número 1, es buena.
buenas cosas. Esa palabra buena significa buenas cosas, favor, bien, bueno. Y también le da un significado de hermosa. O sea, son cosas hermosas lo que Dios tiene para nuestra vida. Cuando usted lee los salmos, se dará cuenta que el salmista una y otra vez, antes de mencionar la palabra voluntad, menciona la palabra buena. Así que dice tu buena voluntad, Dios, tu buena voluntad. La voluntad de Dios para sus hijos siempre es buena. ¿Qué padre no quiere ver bien a sus hijos? O sea, nuestro Padre nos quiere ver bien. Número 2 es agradable. Agradable, completamente agradable. Esa palabra es buena, agradar. O sea, que la voluntad de Dios es afable en el trato con sus hijos, es satisfactoria. Y número 3 es perfecta. Esa palabra perfecta es la palabra completo y que tiene que ver con crecimiento. Se refiere a alcanzar madurez. Así que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Mira cómo lo dice el apóstol Juan, tercera de Juan en el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como prospera tu mente. Dios desea, ¿verdad? La voluntad de Dios para sus hijos es que prosperen en todas las cosas, en tu vida espiritual, emocional, material, en tu trabajo, en tu familia, en todas las cosas. Y eso va a suceder cuando haces prosperar tu alma, cuando haces prosperar tu mente y la hacemos prosperar con la palabra de Dios. Cambiamos nuestra forma de pensar y entonces comenzamos a prosperar en todas las áreas. Aleluya, cambia tu manera de pensar. Y para cambiar tu forma de pensar, no puedes pensar como piensa el mundo. ¿Quieres experimentar? ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Deja de pensar como piensa el mundo. Elévate más alto porque tus pensamientos deben de estar en línea con los pensamientos de Dios. Así que eleva esos pensamientos hacia arriba y vas a comprobar la buena voluntad, la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Esta serie la continuamos, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas y puedas agradar a Dios en todo con tu fe, haciendo su voluntad. Bendiciones.